Ya se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la segunda sesión se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buenas tardes. Se ha recibido un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual, en respuesta a un oficio de la Comisión, nos comunican que la profesional del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, señora Pilar Lampert, investigadora del área de Políticas Sociales, asistirá virtualmente a las sesiones de esta comisión. Perfecto. Muchas gracias, secretaria, abogada. Y ofrezco la palabra en en el acta. Ofrezco la palabra, diputados. Somos tres. Y ofrezco la palabra en varios. ¿Nadie? Dígame. Sí. Bueno, vamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias de la competencia. Para estos efectos se encuentran invitadas la ministra de la Mujer, a quien aprovecho de saludar, y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo, que absolutamente confirmada, presente acá, la saludamos. También estaba la ex ministra del Deporte, sin confirmar, la señora Cecilia Pérez, la ex defensora de la niñez, la también ex fiscal doña Patricia Muñoz García, que ella es parte de la defensa, y los abogados defensores de la víctima Patricio Salas y doña Cecilia Rivera, que aquí los veo también. Por una petición de horario, solamente una petición de horario, nos pidió doña Patricia Muñoz si pudiera ser la primera en contestar. Disculpe lo agitada, pero estábamos recién votando, pensé que íbamos a fracasar. Así que vamos a partir con la señora Patricia Muñoz. Le pedimos, ministra, si quieren los invitados se pueden sentar acá también o esperar ahí como ustedes lo crean mejor. Entonces, doña Patricia, primero, qué gusto de saludarla, si usted quiere dar algunas palabras, y luego pasamos de inmediato a lo que son las preguntas de los diputados y diputadas que están presentes hoy día en esta Comisión Especial Investigadora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. La saludo muy cordialmente a usted y también a los demás miembros de la comisión, y por su intermedio saludo a la ministra que se encuentra presente. Por cierto, gusto en saludar a la ministra Orellana y por supuesto también a los demás invitados, partiendo por Patricia y Cecilia, mis colegas en la defensa y representación de la víctima. No tengo más que saludar y agradecer esta invitación y quedar disponible para las inquietudes que cualquiera de los honorables parlamentarios me quiera plantear. Muchísimas gracias. Abro la palabra de inmediato a los diputados. Bienvenida, diputada, bienvenida, diputada. Si quieren hacer preguntas de inmediato, creo que es la forma más activa de hacerlo respecto de una comisión especial investigadora. ¿Alguno quiere la palabra? Si quiere, parto yo. Bueno, primero voy a poner en contexto a los diputados que no han seguido este tema. La abogada Patricia Muñoz se suma a la fundación donde está doña Cecilia y don Patricio en esta defensa de la víctima por esta supuesta violación masiva en Cobreloa. Yo quisiera hacerle algunas preguntas en esta nueva petición que hicieran los formalizados, que están formalizados hoy día y con medida cautelar de prisión preventiva. Se pidió una nueva revisión y luego se pidió una apelación, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones, y también no resultó. ¿Por qué cree que hoy ha habido espacio para la formalización del delito de violación y en los 2 años, 8 meses anteriores fue tan complejo siquiera posicionar el tema en las redes sociales, posicionar el tema en los medios de comunicación? ¿En qué se basa la estrategia de su defensa, a su parecer, y cómo lo ve usted? Porque yo en diversas entrevistas a usted la vi diciendo que en su vida, digamos, de abogada, incluso como fiscal, nunca le había tocado ver un caso así, de que se mantuviera debajo de la alfombra. Si me pudiera contestar. ¿Quiere sumar preguntas, diputados, para que sea de un...? Ok. Tiene la palabra doña Patricia. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que obviamente al constituirse esta como una comisión investigadora, me parece que más que apuntar a el contexto en el cual uno ejerce la defensa, o en este caso la representación de la víctima, que con Cecilia y Patricio llevamos a cabo y desarrollamos ante el Tribunal de Garantía,
y por supuesto ante el Ministerio Público también, resulta relevante y necesario que esta comisión pueda abordar cuáles son las respuestas que dos instituciones centrales de la persecución penal en nuestro país tienen que dar para poder explicar algo que desde mi perspectiva resulta a todas luces inexplicable, que no es otra cosa que habiendo recibido una denuncia de violación de la gravedad y magnitud que implica la que enfrentó nuestra representada, lisa y llanamente ambas instituciones, y me refiero a la Fiscalía como también a la Policía de Investigaciones de Chile, no hayan dado cumplimiento a deberes específicos contenidos en lo que dice relación con el Ministerio Público en su ley orgánica constitucional, que es la 19.640, que no solo obliga a ejecutar acciones de investigación, sino que además algo particularmente relevante, que es dar protección a la víctima, cosa que tampoco en su momento hicieron. Y también respecto de la Policía de Investigaciones de Chile, en lo que dice relación con su ley orgánica, que también dispone la obligación de realizar acciones determinadas en lo que tienen que ver como auxiliares del Ministerio Público en el ejercicio de la investigación penal. Yo comprendo, señora presidenta, y todos ustedes lo saben mejor que yo, que el Ministerio Público es un órgano autónomo, pero aquello no lo exime de dar respuestas con claridad meridiana de por qué hay cosas que no se hicieron como se debían. Y a mí me parece que hasta la fecha esas respuestas no se han encontrado. Y esta sería una gran instancia para que se pudieran conocer, porque no sabemos qué otro tipo de denuncias de esta naturaleza pudieran estar sin ser investigadas si consideramos que, a pesar de la gravedad manifiesta que implicaba esta denuncia, esta causa se mantiene 2 años, 8 meses sin que se haga lo que se tiene que hacer. Y acá quiero relevar algo, si me permite, señora presidenta, que es que en realidad ninguna investigación penal debiera requerir el uso de redes sociales, la publicidad en los medios de comunicación, que parlamentarios se sumen a la búsqueda de justicia, porque para eso en nuestro país tenemos una república que funciona con instituciones que deben cumplir su deber. Y en ese sentido, los deberes están claramente establecidos en la legislación y, por cierto, en la Constitución. Y el Ministerio Público es un órgano autónomo que está obligado a perseguir delitos, a investigarlos con objetividad, y, por cierto, también a proteger a las víctimas, cosa que en el caso de nuestra representada no hizo a tiempo. Y por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile también debe dar respuestas de por qué, por el contrario a lo que debió hacer, lo que hace es instigar a la víctima a que retire la denuncia en circunstancias que aquello resulta francamente contradictorio con su obligación de investigar. Hago presente, señora presidenta, que de acuerdo a los antecedentes conocidos por esta abogada en su rol de abogada querellante, y como fuera informado en un contexto judicial, tanto la Fiscalía de Chile como la Policía de Investigaciones de Chile abrieron investigaciones internas para determinar qué responsabilidad pudiera existir de algún funcionario fiscal en orden a que no se haya hecho lo que se debía por más de 2 años, 8 meses. No conocemos el resultado de esas investigaciones, por supuesto nosotros pediremos obtener esa información porque nos parece relevante también a propósito del quehacer de la investigación penal, pero hago presente eso a esta honorable comisión por si fuera de interés de la señora presidenta o de alguno de los miembros conocer los antecedentes que aquellas investigaciones determinan. Eso es lo que podría responder. Muchísimas a gracias. su pregunta inicial. Muchísimas gracias, doña Patricia, y quiero también hacer mención que está presente y va a estar presente en todas las sesiones don Eduardo Arévalo, presidente del Comité de Arbitraje del Deporte Nacional, si quiere pasar también a la mesa. Diputado Andrés Giordano tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados e invitadas presentes, la ministra, por cierto, también. A doña Patricia Muñoz también agradecerle el tiempo de estar acá. Yo quería hacerle una consulta, también remontándonos a su rol hace un poco tiempo atrás, pero en particular durante el periodo en que ocurre y se denuncia esta violación masiva al interior de las dependencias de Cobreloa, como defensora de la niñez, y se lo quiero consultar a propósito de que ha trascendido en el transcurso de la investigación que esta propia Cámara ha realizado en instancias de la Comisión de Deporte, ahora en esta Comisión Especial Investigadora, y también en los trascendidos de prensa, de que
cuando ocurre este hecho habían menores de edad que estaban bajo la tutela, de alguna u otra forma, del Club Cobreloa. Incluso, hace poco tiempo atrás salió en prensa uno de los imputados que señala dentro de sus declaraciones que la conducta de tener la práctica de sexo grupal al interior de la dependencia de Cobreloa era una práctica bastante normalizada por él y por otros residentes de la Casa Naranja, y además muchos de ellos menores de edad en el momento en que ocurren estos hechos. Entonces, ¿por qué se lo planteo? Porque la ley 21.430, que dice relación con las garantías y la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, señala en uno de sus artículos, en el 2, que es deber de la familia, de los órganos del Estado y de la sociedad respetar, promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El inciso 3 del artículo 2 dice que toda persona, institución o grupo debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Una vez más, deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos, reciban o no financiamiento del Estado. Esto lo planteo y lo dejo como una pregunta abierta porque no es solo una responsabilidad de los órganos del Estado, entonces, sino de la sociedad en su conjunto. Y le quiero preguntar, porque nosotros levantamos un oficio desde la Comisión de Deportes, si recuerdo bien, no sé si lo hice individualmente, con fecha 18 de diciembre, preguntando si tenían conocimiento respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que por motivos de la afiliación a clubes deportivos estaban bajo la tutela no solo de Cobreloa, sino de cualquier otra institución de esta naturaleza, y la respuesta que recibimos es que, bueno, la Defensoría no tiene competencias para obtener la información solicitada y que es el Ministerio del Deporte quien debe darla. Estamos en esa pesquisa, pero le quiero preguntar entonces, desde aquel rol, ¿qué tan al debe estamos? ¿En qué debiésemos también fijarnos en torno a esta investigación? Porque acá existe claramente una vulneración, ¿no?, de estos derechos que yo he leído en el articulado de la legislación, y me parece importante ponerlo en ese mismo contexto, además de lo oscuro, duro y difícil que ha sido para la víctima enfrentar la violación, la denuncia y lo que ha significado también en términos mediáticos. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra doña Patricia. Gracias, Presidenta. Saludar al diputado Giordano. Me quedó una duda que voy a responder si es que entendí bien. Si la respuesta del oficio es de la Defensoría, hay un error en la respuesta de que no se pueda obtener por parte de la Defensoría de la Niñez esa información, porque obviamente es un antecedente que resulta desde la perspectiva de lo que usted plantea relevante, y si entendí correctamente y es la Defensoría la que responde eso, me parece que ese es un error. Ellos debieran o pudieran requerir esa información y debieran obtenerla sin mayor dificultad. Otra cosa es la dificultad que represente para los clubes informar en el detalle o en temas más prácticos, pero en términos de la legalidad de la petición de parte de la Defensoría es absolutamente coherente con las obligaciones que la ley 21.067 le impone a la Defensoría de la Niñez. Dicho eso, bueno, yo ya hace más de un año que dejé de ser la defensora de la niñez. En el momento en que yo recuerdo algo público salió relacionado con esto, obviamente el hecho de que la víctima tuviera más de 18 años de edad y que los involucrados, al menos desde la perspectiva judicial, también tuvieran más de 18 años de edad, hacía imposible la intervención de parte de la institución. Pero me parece que el punto que usted aborda por su intermedio, señora Presidenta, es central desde la perspectiva de lo que refleja también el comportamiento del club deportivo, en la lógica de precisamente haber de alguna forma favorecido ciertos comportamientos al interior de recintos de su propiedad que resultan particularmente llamativos y que son prácticas que obviamente uno podría cuestionar desde el punto de vista de lo que implica la formación deportiva y aquello que uno debiera esperar ocurriera en esos contextos. En esa línea, la posibilidad de intervenir me parece que sin duda también está puesta en el rol que el Ministerio del Deporte puede jugar desde esa perspectiva, pero también no nos olvidemos que el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia tiene definido en la ley 21.430 a un órgano que es el rector del sistema, que es la Subsecretaría de la Niñez. Y desde esa perspectiva me parece que el organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que es directamente responsable de poder articular todas las acciones necesarias para que en todas las dimensiones en las que se desenvuelven los niños,
niñas y adolescentes, ellos no se encuentren expuestos a situaciones de vulneración de sus derechos, es la Subsecretaría de la Niñez. A la que yo, por cierto, he dicho con bastante claridad a propósito de noticias que hemos conocido este último tiempo, que desafortunadamente no logra instalar el paradigma preventivo que el sistema proteccional tiene y le impone, y esta puede ser una manifestación más de esa incapacidad, que a mí me parece particularmente grave, considerando que ya han transcurrido lo menos 2 años desde la promulgación de la Ley 21.430. Entonces, dicho aquello y esperando responder a su inquietud, me parece que ahí hay una petición concreta, específica que hacer a la Subsecretaría de la Niñez en orden a cómo abordar en los contextos deportivos también la debida promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y cómo también son prevenidas las vulneraciones que en esos espacios se pueden producir a sus derechos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los demás diputados. Diputado Tapia tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Saludar a todos los presentes, especialmente a los invitados. Señora Patricia, bajo su punto de vista y la experiencia que tiene el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y viendo el contexto en el deporte, porque aquí lo cierto es que esto no es lo único lo que ha pasado en Cobreloa, hay muchas cosas que se han quedado calladas, y yo creo que esta comisión tiene por fin saber qué realmente pasó, quiénes tuvieron responsabilidad de los organismos públicos, pero como le digo, en su experiencia, ¿cómo cree usted que se puede tener esta relación con los particulares? Porque la NFP y los clubes deportivos, que son sociedades anónimas, en el fondo son entes particulares y que a veces son demasiado cerrados, son muy herméticos para poder ingresar con normativas que sean más claras y que sean para evitar estos casos como lo que ha pasado con Cobreloa, que es algo que a todos nos ha impactado. ¿Cómo usted cree que podemos avanzar en esa línea para poder, ojalá, que nunca más estos casos puedan pasar? Porque nosotros, ninguno de acá es especialista en esta materia, sobre todo en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. A ver si usted nos podría dar algunos tips ahí para que nosotros también los tomásemos y viéramos que en esta comisión sacar también este tipo de conclusiones. Gracias, Presidente. Tiene la palabra doña Patricia. Parece que se quedó pegada. ¿Me escucha, Patricia? No. Problema de conexión. Yo, mientras tanto, si es que se conecta por un tema de prioridades, porque usted Presidenta, autoridad. Ahí está. perdón, es que se me cayó la conexión y la verdad es que oí parte de la pregunta del Pero señor la pregunta diputado, es, me excuso por aquello. cortito. Que bajo el punto de vista de usted que tiene harta experiencia en esta materia, sobre todo con niños, niñas y adolescentes, si bien es cierto lo que pasó en Cobreloa está en el límite ya de pasar mayor de edad, pero sabemos que hay muchas casas de deportistas que hay mucho menores de edad, en Santiago, que vienen niños de regiones. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en esta materia sabiendo que los clubes deportivos son sociedades anónimas y que son privadas? Pero también los entes del Estado, cómo poder llevar estos temas para que definitivamente se respete la normativa, se respete las leyes y que ellos entiendan que este no es un tema de sociedad anónima, no, es un tema de personas y un tema de protección también a los niños nuestros. Gracias, señora presidenta, por su intermedio, diputado. Mis excusas nuevamente. Bueno, obviamente usted pone al final de su pregunta la respuesta clara. Más allá del lugar y el espacio en el que los niños se están desenvolviendo, es obligación de todos y todas contribuir a que ellos ejecuten y ejerzan sus derechos sin que estos sean vulnerados. Y por tanto, esa obligación nos asiste a todos, desde nuestros espacios individuales, pero también familiares y sociales. Lo planteaba el diputado Giordano por su intermedio, señora presidenta, a propósito del artículo 2 de la ley 21.430. Los actores involucrados en el sistema de protección de garantías de la niñez no son solo las entidades públicas, ¿no? Y tampoco se trata de que todo lo transformemos en una obligación estatal. Precisamente el desafío que tiene la Subsecretaría de la Niñez, porque es su deber, es lograr que las sociedades completas construyan una dinámica estructural en que la promoción de los derechos de los niños y la prevención de sus vulneraciones sean una realidad. Y para eso necesariamente la Subsecretaría de la Niñez tiene que interactuar con todos los actores,
públicos y privados, de manera tal de generar espacios de protección efectiva. Porque cierto es, como usted bien lo plantea, que cuando hablamos de niños que salen de sus familias, de sus casas, para venir a la región metropolitana con un sueño como el que probablemente tienen muchos niños de nuestro país de ser futbolista o de practicar algún deporte, cualquiera sea él, y tienen que, por tanto, para poder desarrollar ese deporte, desenvolverse en espacios de cotidianidad distintos de su familia, es evidente que independiente de si eso es público o es privado, ese entorno tiene que ser un entorno protector. Y ese es un desafío que a mí me parece que no se encuentra instalado de manera real en la estructura de la sociedad, ni tampoco en la estructura estatal ni privada. Y esa es una gran dificultad. O sea, yo sé que esta comisión investigadora tiene una limitación porque está enfocado a los abusos en el deporte, pero no puedo desaprovechar este espacio, señora presidenta, para decir que urge que el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia realmente funcione. Y esa es una responsabilidad que hoy día no se está cumpliendo. Y el órgano rector de aquello es la Subsecretaría de la Niñez y tiene desafíos pendientes que urge abordar ya, dentro de los cuales, por cierto, está también como uno de los espacios donde pueden haber situaciones de vulneración el contexto deportivo. Pero hay muchos otros donde los niños, como ha quedado de manifiesto públicamente, una vez más, no están siendo protegidos, no están siendo cuidados y ese desafío no está siendo abordado ni con el sentido de urgencia ni tampoco de importancia que tiene. Entonces, a su pregunta, señor diputado, por su intermedio, presidenta, yo le diría que independiente de la privatización del fútbol, eso no es óbice para que ellos cumplan con un deber esencial que tenemos todos los que estamos en esta reunión, que es que desde nuestros espacios individuales, profesionales y familiares tenemos el deber de respetar y ser garantes de los derechos de los niños. Y eso ocurre también con las casas de las sociedades anónimas del fútbol. Muchísimas gracias, doña Patricia. Yo la voy a liberar, pero no es la última vez que la vamos a invitar, se lo digo de inmediato. Y le agradecemos, por supuesto, su disposición. Sabemos que tiene algo ahora que hacer importante, así que la liberamos y seguimos con el resto de su equipo que está acá de la defensa de la víctima. Muchas gracias, doña Patricia Muñoz. Muchas gracias a usted, presidenta. Solo relevar la importancia de la reserva de la investigación y particularmente la identidad de la víctima, que sé que es algo que usted tiene presente, pero no está de más recordar. Y con la tranquilidad de que Cecilia y Patricio quedan ahí por cualquier inquietud que sea necesario responder. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente usted, muchas gracias. Yo quisiera hacer el punto antes de ir con usted, ministra, porque el don Eduardo, que es invitado permanente, quedó con una tarea la semana anterior, que era traernos los casos, la cantidad de casos. Yo sé que trae ahí un documento bastante completo, pero si nos pudiera dar los números, por lo menos antes de que se refiera a la ministra, ¿le parece, don Eduardo? Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, buenas tardes, ministro, buenas tardes a los abogados. Sí, efectivamente, a mí se me solicitó que trajera un catastro de la cantidad de causas que en estos minutos ha tocado ver al comité de arbitraje, y estas son 14 causas, de las cuales hay causas de acoso sexual, abuso sexual y violación. Las 14 causas están en la Fiscalía del Ministerio Público, algunas están judicializadas, pero como lo dije en la sesión anterior, nosotros no tenemos, más allá de la colaboración entre los organismos que estamos a cargo y debemos perseguir el cumplimiento del decreto 22, no tenemos la facultad de oficio de controlar, ni perseguir, ni saber en qué estado se encuentran las causas. Tanto es así que yo les traje por escrito, y también se lo voy a hacer llegar, señora presidenta, por correo, el listado de las causas, donde están los nombres de las personas, lo cual pido que se mantenga en reserva. Pero para ir contextualizando, quise hoy día traer un caso bien específico, que es la primera causa que nos llega a nosotros por el decreto 22. Voy a omitir la federación también y voy a omitir el nombre de las víctimas, sino que como para dejar constancia y dar un ejemplo de lo que está faltando y la falencia que tiene la ley por ser esta demasiado joven. El día 24 de julio se realiza una funa a través de las redes sociales de una deportista, la cual denuncia que ha sido víctima de abuso sexual por parte del entrenador nacional del equipo, de la federación, y que después de una cantidad de años no logra soportar la carga psicológica, emocional y el daño que le causó, tanto así que la única opción que ella tiene es de realizar una funa.
Esto lo hace el día 24 de julio y recién el 20 de octubre del año pasado, y recién el 20 de octubre, después de todo un trámite burocrático, tanto a la Oficina del Respeto del Comité Olímpico como a la presidenta de la Federación, nos llega a nosotros, y nosotros, por mandato de la ley, tenemos que suspender la vista de la causa y mandar los antecedentes a la Fiscalía. Adicionalmente a eso, se agrega que la presidenta de la Federación, estando en conocimiento de los hechos de la FUNA, hago presente aquí, hago un paréntesis, que no cualquier persona hace una FUNA porque le cae mal a otra persona, más aún en la gravedad de los hechos que se hace. Manda un oficio a recomendación de la Oficina del Respeto a todas las asociaciones, sugiriendo que hagan llegar el máximo antecedente respecto del denunciado, pero no lo suspende, curiosamente no lo suspende de sus actividades, sino que hace recomendaciones que tengan cuidado, pero que por la presunción de inocencia, palabra y concepto que yo he dicho en más de una oportunidad, que aquí en Chile se abusa, ese concepto de la presunción de inocencia, el entrenador seguía en sus funciones, debiendo tener cuidado de los comportamientos de él. Adicionalmente se agrega una segunda denuncia a este señor, que está en la Fiscalía, en donde la hermana de la que hace la FUNA lo acusa de durante 6 meses haber estado siendo violada por este hombre. Esto llegó a la Fiscalía y resulta que el entrenador presenta una querella por injurias graves con publicidad. Nosotros hoy día no tenemos facultades para saber en qué estado está esa causa. Y este caso lo hago presente, y así en cada una de las sesiones voy a ir haciendo casos presentes, manteniendo el resguardo de las identidades para poder graficar lo que se tiene que corregir en la ley, señora presidenta, en cuanto a las facultades que tiene el Comité de Arbitraje. No hay una sala de cumplimiento, de seguimiento, no tenemos las herramientas legales como para poder decir qué pasa en la Fiscalía. Lo más probable es que este señor aún no esté formalizado, porque si no ya lo habríamos sabido. Y estamos hablando de 2 víctimas de delitos de abuso sexual y de violación. Eso, señora presidenta. Le agradezco muchísimo y que por cualquier duda y nos hace llegar ese documento. Yo le voy a hacer llegar físicamente el documento de las 14 causas y además le voy a dejar el expediente solicitando la reserva de la causa. Sí, por supuesto que sí. Y ahora pasamos a nuestra ministra. Ministra, bienvenida. Perdón, me había pedido la palabra un chiquitín, así tal cual lo dijo el diputado Jordán. Sí, no, muy cortito, que a propósito de lo que pregunté y de la duda que subsistió respecto a la respuesta del oficio, solo para comentarle a los colegas y las colegas presentes, lo que se consultó fue la cantidad de niños, niñas y adolescentes que por afiliación a un club deportivo estuvieran fuera de sus hogares en las residencias, el vínculo jurídico del cuidado de niñas, las responsabilidades en particular de las instituciones y también un enfoque respecto de la legislación que se consultó. Solo para dar la respuesta precisa, lo que nos señalaron fue que las consultas realizadas en el oficio individualizado no son de competencia específica de la Defensoría de la Niñez, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Constitución, no es posible entregar una respuesta que signifique no inmiscuirse en materias o acciones distintas de las propias. Sin perjuicio de eso, nos enviaron la información de la que disponían y hicieron las consultas pertinentes al Ministerio del Deporte. Entonces yo voy a enviar este oficio al WhatsApp para que todos los parlamentarios y parlamentarias lo puedan tener a la vista. Te agradece, diputado. Muchas gracias, diputado Giordano. Tiene la palabra si es que quiere hacer una introducción y luego le hacemos la pregunta. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Saludos a todos y todas las presentes. Solo quería precisar a propósito de lo que mencionaba el representante del Comité de Arbitraje, que, bueno, por deducción, la persona a la que hacía referencia fue formalizada el 30 de noviembre del 2023 y actualmente se encuentra con prisión preventiva. Hay un margen de los casos que no fueron susceptibles de revisar por la justicia por haber prescrito, pero hay otros, en especial los que tienen que ver, sobre todo hasta el 2021, que sí están bajo investigación de la justicia formalizado y en preventiva. Si es que estamos hablando del mismo caso, que yo creo que es el mismo. Yo creo que no. Sí. No, ese no es. Se refería... Déjeme aclararle, ministra, claro, el caso que usted habla es el tema del patinaje, sí. Que ese ya está sabido. Él se refiere a otro caso nuevo. ¿La otra federación? Sí, a otro caso nuevo. Sí. Ya. Bueno, dicho aquello, presidenta, yo solo quería referir volver a aclarar y poner en común
las competencias de nuestro Ministerio y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El representante del Comité de Arbitraje declaraba algo fundamental, que es que las causas de violencia sexual, sean en niñas, niños o adolescentes, o en mayores de edad, son por definición reservadas. Y solo quienes son querellantes o intervinientes en la causa tienen acceso a estas. Y por lo tanto, ahí quiero recapitular un poco la historia que da origen a esta comisión y que desemboca en que podamos revisar un margen mucho más amplio que tuvo que ver con un contacto directo a nuestro ministerio de una denunciante, pero que no era la víctima directa. En al menos 6 ocasiones nuestro ministerio le solicitó a través de distintas representantes el contacto de la víctima para ofrecer representación. ¿Por qué? Porque, como bien saben, los delitos sexuales son delitos de acción penal previa instancia particular. Y por lo tanto nosotras necesitamos la representación de la víctima para poder presentar una querella. Nunca obtuvimos el contacto directo por parte de esta denunciante no indirecta, hasta que logramos, a través de precisamente el trabajo de la Comisión de Deportes, poder establecer contacto a través de nuestra Unidad Nacional de Atención en Violencia Grave, en lo cual ofrecimos tanto la atención psicosocial, que actualmente se mantiene a solicitud cada vez de la víctima, con quien mantenemos contacto directo a través de representantes del Ministerio, y a medida que ella va expresando necesidades, como por ejemplo cuando el caso ha estado más álgido, chequear condiciones de seguridad. Ha sido esa la acción, pero ella cuenta con su representación particular, lo cual en la ley que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género nos impide participar como querellante. No obstante que, tal como le he comentado, hemos estado siempre abiertos a poder reunirnos con los querellantes para poder transmitir algunas de las experiencias del servicio en cuanto a litigación en violencia sexual contra mayores de edad. En segundo lugar, que nosotras efectivamente también oficiamos a la Policía de Investigaciones previo a la constitución de esta investigadora y de que se instruyera la investigación en la propia PDI al respecto a las actuaciones, lo cual nos respondió el prefecto general, el subdirector de investigación policial y criminalística, el señor Lautaro Arias, señalando que no podía precisarnos nada respecto a la cuestión, siendo una investigación reservada por ser violencia sexual, pero que sí nos entrega detalles respecto a la atención. Y ahí quiero recalcar un punto esencial que no se contaba el 2021, pero que hoy con el que sí se cuenta, que es que desde noviembre del año 2022 nuestro país cuenta con el GES 86, que es la garantía explícita de salud ante violencia sexual aguda, que ya a la fecha ha atendido a más de 2.300 personas, entre ellas 800 niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres, con una mayoría sí de mujeres, pero que precisamente lo que ha permitido es mantener una mejor relación y primera acogida ante la violencia sexual. ¿Por qué? Porque no es solamente la canasta, no estamos inventando la rueda, la canasta de prestaciones que ya existía desde el primer gobierno de la presidenta, que es la profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción de emergencia si la víctima ahí así lo acuerda, y en tercer lugar la constatación física de lesiones y por supuesto su atención, sino que a esto se le añaden al menos 3 atenciones de salud mental, de primeros auxilios en salud mental, y luego una derivación a los centros de atención especializada que estamos inaugurando como servicio. Eso nos ha permitido modular también que agentes externos a la especialidad de la atención psicosocial ante agresiones sexuales puedan ejercer influencias que desestimen, ¿cierto?, el testimonio de la víctima. Entonces, lamentablemente no alcanzó a estar operativo en el año 2021, pero ha sido, podemos también remitir los datos desde que está en operación, ha sido sin duda un fortalecimiento no solo para la atención psicosocial, sino también para que las víctimas decidan denunciar, al ser un delito de acción penal particular. ¿Por qué? Porque muchas veces antes de la denuncia lo que se requiere precisamente es acogida. Ahora, producto de la discusión, yo quiero señalar que como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tenemos instrumentos de transversalización
¿Qué quiere decir eso en simple? En los cuales vigilamos que todos los servicios públicos y todas las instituciones públicas cumplan con la misión de entregar y proveer servicios a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho y más del 50% de la población. Actualmente estamos en el 4º Plan Nacional de Igualdad, el primero fue el año 1996. Y tanto tenemos 2 planes principales, el Plan Nacional de Igualdad, que abarca derechos económicos, que abarca igualdad de oportunidades, derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, y uno específico del servicio, que es el Plan Nacional contra la Violencia, que hace lo mismo, le establece metas a los distintos servicios respecto a estas materias. Y ahí el trabajo que quiero comentar que hemos realizado con el Ministerio del Deporte a propósito de la revisión del Decreto Supremo número 22, que está anclado en la estrategia de prevención de la violencia en contextos deportivos y en la prevención de la violencia y su atención en los programas del Instituto Nacional del Deporte, ambos anclados en las estrategias macro del Ministerio respecto a violencia. Es que a más de 3 años de la entrada en vigencia ya tenemos claro varias recomendaciones para revisar su funcionamiento. En primer lugar, revisar el rol de quien actúa como responsable institucional. Hay una heterogeneidad muy grande en las instituciones deportivas respecto a quien oficia y es evidente que se requiere que sea una persona capacitada en temas de vulneración de derechos y apoyo a víctimas, que participe en capacitaciones anuales entregadas por el IND, óptimamente que pueda participar también de las capacitaciones que realizamos como ministerio. El año pasado realizamos más de 33.000 a funcionarios y funcionarias públicas y que no tenga antecedentes. Nos parecen 3 elementos de idoneidad que estamos dispuestos a trabajar junto al IND. En eso quiero señalar que ante repetidos casos ha sido voluntad pública y también privada de nuestro ministerio ofrecer capacitación a los clubes, en particular de fútbol, que tienen bajo su resguardo a menores de edad. Solamente hemos tenido respuesta de un club, que fue la Universidad de Chile, con quien realizamos una serie de capacitaciones a personal y jugadores, pero esa disposición siempre ha estado. En segundo lugar, otra recomendación que está enmarcada en esta estrategia es revisar los antecedentes de federaciones, organizaciones y personas a quienes el Estado les transfiere recursos a fin de tener a resguardo a la población usuaria y los distintos programas y fondos del Estado en el ámbito deportivo. En esta revisión es muy probable que debamos o derivar modificaciones legislativas o también introducir nuevos reglamentos como el que ya se hizo el año pasado a Contraloría para endurecer el seguimiento. Se recomienda también que junto a la Comisión Nacional de Arbitraje modulemos los tiempos de revisión de las denuncias a fin de proteger de mayor forma los derechos de quien denuncian y de la persona denunciante, en términos de que también tienen derecho al debido proceso como denunciantes, no solamente los acusados. Ahí también otra recomendación en la que vamos a trabajar es el fortalecimiento de los procesos de inducción y capacitación a deportistas, entrenadores, cuerpos directivos y administrativos, en los que se haga hincapié en el entorno de prevención. También otra recomendación es empezar a controlar, y para eso necesitamos hacer un plan junto al Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio para las capacitaciones que se realizan en las organizaciones, para resguardar el derecho a realizar una práctica deportiva libre de cualquier tipo de violencia. Ahí hay distinciones que se deben realizar. Respecto a la primera infancia, yo sé que esto a veces molesta que se hable, pero respecto a primera infancia es necesario educar a los formadores y también tener en antecedentes algunas alertas que deben detonarse tal como se hace en el sistema educativo. Niños y niñas con comportamientos sexualizados tempranos son un detonante de alerta. Problemas de retención en el caso de pipí o también de defecciones son casos de alerta porque hay cierta edad a partir de la cual debe haber control de esfínter, si no hay algo que está obstruyendo y es una famosa señal de alerta, así como otras en las que se debe capacitar a quienes trabajan en las inferiores para que sean también un factor de protección y también se enseñe esa protección en el conjunto del entorno deportivo, misma cuestión pero adaptada, ¿cierto?, a las distintas edades en el resto del circuito deportivo. Se recomienda también que el IND pueda desarrollar inducciones en línea, ahí estamos trabajando para incorporar, debemos buscar una figura jurídica adecuada para poder incorporar a las instituciones deportivas en nuestro Plan Nacional Prevenir,
que el año pasado nos permitió pasar de 4.500 capacitados a 33.000, y en ese sentido también se recomienda que el Instituto Nacional del Deporte pueda actuar como parte de apoyo a las víctimas en los casos de mayor gravedad. Es decir, que no juegue solamente un papel derivador a otras instituciones, sino que pueda mantener un rol de seguimiento sin obstar las representaciones jurídicas y penales que son materia de otras instituciones. Por último, y respecto a lo que se ha ido conversando en esta comisión, y aquí ya poniéndome el gorrito de todo el Ejecutivo y no solo del Ministerio, quiero informar que respecto a la Subsecretaría de Niñez y las residencias deportivas, ya se inició un trabajo entre ambos ministerios, Deporte y Desarrollo Social en específico, Subsecretaría de Niñez, para elaborar guías de buenas prácticas y orientaciones. Y en segundo lugar, que también se le hizo, al igual que entiendo se realizó desde la Defensoría de la Niñez, una solicitud de información a la ANFP respecto al catastro de niños y jóvenes bajo tutela de los clubes. Sabemos que muchas veces esa tutela se entrega bajo los términos de un convenio que tiene más que ver con un contrato financiero y una autorización de trabajo a menores de 14, que desde la perspectiva de la protección de la infancia. Por lo tanto, con esa información se espera que se nutra el trabajo que debe relevar la Subsecretaría de la Niñez en conjunto con el Ministerio del Deporte. Muchas gracias. Yo personalmente le quiero agradecer, ministra, porque bueno, ante su exposición se van contestando rápidamente mis preguntas, de verdad. Cuando uno piensa en que no es la persona, digamos, la víctima la que recurrió a ustedes, efectivamente no tienen esa facultad. Yo hice todas las preguntas tuvimos comisión secreta y fuimos, bueno, ahí nos encontramos bastante, pero entendí muy bien cuáles son las facultades del Ministerio. Y agradezco, sí, también que ya se empiece a hablar y se empiece a trabajar este inicio de trabajo, tutela de los jugadores, el trabajo con ellos, porque eso está dentro del protocolo 22, que no se efectúa, y en uno de los punto que usted dice ahí, yo digo que la persona que tiene que estar encargada para mí, tiene que ser externa al club, sin duda. Yo le agradezco, no tengo preguntas que hacer, ¿algún diputado o diputada preguntas que hacer a la ministra? Yo también creo, el diputado Andrés Giordano. Sí, muy cortito. Muchas gracias, ministra, por su clara exposición. Creo que efectivamente, como se ha señalado acá, aborda varias de las temáticas que alguno o alguna de nosotros podría haber preguntado. Yo le quiero consultar por algo que salió en la sesión pasada, que don Eduardo Arévalo nos comentó acá en la comisión, que existe una mesa que está revisando actualmente el famoso decreto 22. Perfecto. Yo en el fondo la consulta de aquello es precisamente si, además de las recomendaciones en torno a las prácticas y el rol que está cumpliendo el Ministerio en guiar esto, si existe algún análisis en términos más legislativos que pudiera también proponerse a este espacio, aprovechando que estamos en el Poder Legislativo, de modificaciones a la norma, donde también se identifique que a lo mejor esta ley, que costó mucho sacarla, yo no fui de aquellos que participaron, me integré después, pero sé que acá, entre ellas las diputadas Santibáñez, dieron una pelea muy importante para que ese proyecto se transformara en legislación. Lo que no significa que sea una ley perfecta y por lo tanto, como todo requiere y ha sido sujeto de críticas, y en particular acá uno ve que existen una serie de vacíos, entre ellos, por ejemplo, el rol de la persona, ¿no?, las características que tiene que cumplir, etcétera. Pero en términos legislativos, si existe algún análisis que nos pueda hacer pensar que a lo mejor el Ejecutivo en algún momento presente también, en virtud de esto que está ocurriendo, que llevamos un buen tiempo discutiéndolo, también quizás una modificación en ese sentido, sin perjuicio de lo que pueda también zanjarse en términos parlamentarios. Solamente eso, ministra. Muchas gracias, presidenta. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Ante la consulta del diputado Giordano, en las recomendaciones que mencionaba, se debe todavía hacer un análisis normativo, porque hay algunas que son modificaciones al Decreto Supremo 22 y, por supuesto, a decreto se modifica con decreto. Hay cosas que deben modificarse en respecto al reglamento, y eso se modifica a través de un nuevo reglamento ante Contraloría, pero en particular hay cuestiones que requieren revisión más especial. ¿Por qué? Porque si se trata de modificar atribuciones
por ejemplo, del Instituto Nacional de Deportes, por ejemplo, la sugerencia que tenía respecto a la Comisión de Arbitraje respecto al acceso a la información de las causas, que hay suerte porque hay una posición firme del Ministerio Público y el Poder Judicial respecto a lo reservado a las causas de violencia sexual, en lo cual yo en general tiendo a concordar, pero hay distintas tipos de modificaciones y lo que se está esperando es precisamente terminar el trabajo de la mesa de trabajo. Eso va a tener un informe y a partir de los distintos niveles de cambio normativo que requieran, por ejemplo, para establecer una mayor capacitación, puede que no requiramos una modificación de decreto, pero si es que observamos que no hay voluntad de hacerlo, quizás sea necesario, ¿cierto? Hay otros espacios que permanecen inobservados como respecto a la regulación, por ejemplo, yo ya solicité un informe al respecto, pero ¿cuál es la regulación respecto a las escuelas deportivas inferiores y el registro de inhabilitados para trabajar con niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo se fiscaliza aquello? Y digamos, hay toda una serie de cuestiones que está en revisión y por lo tanto estamos viendo si requieren modificación reglamentaria del decreto o un nuevo, digamos, una nueva elaboración programática desde el Ejecutivo para poder abarcar ese desafío, o si definitivamente hay que hacer un cambio legislativo, pero tal como lo hemos conversado en otras ocasiones, por cierto que terminadas esas conclusiones, con el ministro Pizarro en particular tenemos toda la voluntad de poder trabajarlas en conjunto con la comisión, porque definitivamente ha sido una discusión que ha sido impulsada por esta. Yo le quiero agradecer nuevamente y tomar en cuenta también que en esa mesa, que yo no estoy, pero en esa mesa podría también velar porque las investigaciones respecto del deporte, donde no hay una relación laboral entre el deportista o la deportista o el niño o la niña con su entrenador, es fundamental que se le tome la celeridad. Bueno, yo sé que no es su cartera, pero cuando venga el ministro de Justicia, por supuesto, a veces pasa demasiado tiempo y ese demasiado tiempo significa estar siempre con la persona, el victimario, con la víctima, y a veces pertenecen a una misma federación, que eso es relevante. Le agradezco su presencia, ministra. Si quedan algunas preguntas, se les mandarán, alguna pregunta, diputados, diputadas, se les mandarán y usted tendrá la amabilidad de responderla. Y si la tenemos que llamar de nuevo, usted vendrá, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? No. Fue muy claro. Yo creo que le tocó muy duro de repente a los ministros de distintas carteras por la rabia o por la fuerza que tenía este tema y no poder sacarlo. Sin duda que es así, pero al mismo tiempo yo me quedo muy clara cuando no es la víctima, sino que una persona indirecta, es muy complejo también abordarlo. Le damos las gracias. Si usted quiere estar libre, si quiere quedarse, porque ahora nos quedan aquí el resto de la defensa, el señor Patricio y la señora Cecilia, quienes pertenecen a la fundación y que están trabajando directamente con Patricia Muñoz. Don Eduardo, sí, dígame. Gracias, presidenta. Primero, señora ministra, cuando nosotros como comité de arbitraje decimos que lo ideal sería saber el estado de la causa, solamente nos interesa eso. Y hago la aclaración al punto, señora presidenta, a la pregunta del diputado Tapia. Esto no fue del año pasado, fue el año 2020. Es decir, ya son 3 años, vamos a hacer 4 años y no sabemos si este entrenador sigue desempeñando funciones o si está formalizado o en qué etapa está. Eso es, presidenta. Yo quiero aclarar entonces que la ministra se refirió a otro caso que está digamos en este momento con prisión preventiva. Se trata del famoso tío Lalo. Bienvenido don Patricio, bienvenido a doña Cecilia, parte de la defensa de la víctima y con una condición especial porque ustedes son parte de una fundación. Son parte de una fundación que se dedica a la defensa de los niños. Quisiéramos abrir el espacio para, si los diputados quisieran hacer preguntas. Yo por mi parte tengo preguntas, pero ellos son los que están a cargo junto a Patricia Muñoz. ¿Alguna pregunta? Por mi parte yo voy a partir, por supuesto que voy a partir. Quisiera hacerle una consulta a don Patricio, a doña Cecilia, que me quiera contestar. ¿Cómo llegan ustedes a la víctima? ¿Cómo se produce este primer contacto? Yo sé que ustedes tienen que ver con el tema del famoso tío Lalo también, el famoso abusador de las
marcianitas. ¿Cómo consideran ustedes que actúa el sistema de la justicia? Yo sé que es difícil porque es otro poder del Estado. En los primeros momentos, ¿consideran que hubo responsabilidad de quiénes? ¿Cuál es la situación actual que tenemos hoy día con respecto a el resto de, porque en estos momentos, claro, entendemos que los ocho acusados, formalizados, están en prisión preventiva, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los dirigentes? ¿Están a disposición? Yo sé que no nos podemos meter más allá porque hay una investigación en curso, pero me gustaría si pudieran referirse. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, agradecemos la invitación por cuanto efectivamente nosotros somos una fundación que se creó a consecuencia de una víctima de 10 años que practicaba el deporte de hockey y que se denomina públicamente la causa de las marcianitas. La verdad que nosotros somos 3 profesionales de Maipú. Cecilia, que es es también abogada y colega y socia de la fundación, o creadora de esta fundación, y también estamos al lado de la ministra, está don Héctor Órdenes, que es el psicólogo que está a cargo de todas las terapias de reparación y contención de las víctimas. Cecilia tomó conocimiento de esta niña, que era una niña de 10 años, que fue abusada sexualmente por el entrenador de hockey. La causa estaba sin movimiento. Nos tomamos la causa porque teníamos una afán social también, abogados, nos gusta que pensamos que nos vinculamos con esa causa como abogados particulares para una niña que no tenía acceso a acceder a abogados particulares. A consecuencia de aquello se contactaron otras víctimas que ya eran mayores de edad, que eran las campeonas del hockey mundial de Chile del 2006, creo, las marcianitas, y ellas se contactan con Cecilia y empiezan a declarar el modo operandi de cómo ellas fueron víctimas de abuso sexual y violación. Era la misma forma que la víctima de nosotros de 10 años. Claro, las causas de ellas estaban prescritas y a consecuencia de esto nace esta fundación. Ahora, también nosotros tenemos la causa de Cobreloa. También tomamos la causa de Cobreloa, pero también hemos tomado otro tipo de causas también. Pues. Tenemos la causa de una campeona paralímpica, yo digo que olímpica porque es campeona igual, pero lo que dijo el señor Eduardo Arévalo es algo que a nosotros nos toca constantemente, que los órganos que deben estar encargados de proteger a las víctimas y tomar medidas en cuanto tienen la denuncia, no actúan y no logran preocuparse de que primero hay que preocuparse de la niño o adolescente víctima de esta eventual abuso o delito sexual. Pero no solo se da en el deporte. Nosotros tomamos por una causa de un colegio, que el colegio, una profesora tenía clase de natación la niña y se demoró en equiparse, y la profesora la sacó desnuda desde los camarines al patio. El colegio tomó la decisión de separar a la profesora en cuanto tuvo la denuncia. Separa a la profesora, empieza un proceso de investigación. Pero ¿sabe qué pasó? El sindicato se fue en contra del colegio, porque el sindicato protege a la profesora. Entonces, eso demuestra que en todo estamento de la sociedad tenemos este conflicto que lo afrontamos no solo la fundación en este caso, o las víctimas que no tienden a protegerla ante la denuncia, sino que tienen que poco menos que justificar el hecho y se protege al entrenador, al profesor, al dirigente. Y ese es un problema que se da en todo ámbito de denuncia de este tipo. O sea, los órganos no están actuando, y no hablo de órganos del Estado, todo tipo de órganos, o toda la sociedad en general. No voy a tocar el fondo de lo que pasa con la causa Cobreloa, pero en la causa de Cobreloa fue de manual las vulneraciones que vivió la víctima. Fue de manual. Todo lo que no hay que hacer se ha hecho.
nosotros tomamos a la causa a consecuencia de, no me acuerdo quién fue el que te dio el dato, pero parece que fue el señor Arevalo, que es como nuestro Pepe Grillo. Y esta niña fue vulnerada, el órgano no actuaron y continuó su vulneración incluso hasta después de la comisión de acá, porque se filtró la carpeta investigativa de ella. Tenía acceso a antecedentes periodistas. Por tanto, es una constante revictimización. Y una consulta, disculpe que lo interrumpa, que nos quedan 10 minutos. Ya, perfecto. Pero yo quiero ir al fondo, porque en el fondo, si no, o sea, perdone, pero si no se hubiese tenido aquella información o aquellos periodistas que no hubiese, esto se diría que seguramente es lo mismo, exactamente es lo mismo. Y eso es lo que yo, por eso, no es que esté defendiendo, aquí los periodistas pueden resguardar su digamos, a la gente que les da la información. Pero por otro lado, a mí, yo quiero ir al punto exacto, en qué están en este momento, cuáles son las fechas que nos quedan con respecto a los juicios, las personas que a mí me llegó la información de que efectivamente ellos tendrían ciertos beneficios, de que entran las familiares por el lado, que no hacen la fila, aquello que generalmente al resto de la comunidad molesta. Pero vamos más allá de eso, es cuáles son los tiempos que vienen. Hay digamos, responsabilidad según lo que ustedes ven en los dirigentes, en Cobreloa, eso para mí es relevante, en la NFP también. Ahí está. Gracias, señora presidenta. Es muy importante lo que usted menciona. No puede ser que familiares puedan saltar la normativa legal, la normativa administrativa, la normativa en general. No puede ser. Ahora nosotros estamos en esta causa propiamente tal de Cobreloa, estamos todavía en un periodo de investigación. Luego, si están todos los antecedentes, podemos pasar nuevamente a un plazo de investigación un plazo mayor. Y luego viene la acusación, si ya se tienen todos los antecedentes, vamos con acusación, luego con la audiencia preparatoria y audiencia de juicio. Todavía queda mucho camino. También en la causa que estábamos mencionando, el causa del hockey patín, denominada como las marcianitas, estamos ya llegando a un punto en que vamos a llegar a la acusación luego, porque te quedan 40 días de investigación que dio la Fiscalía, el Juzgado de Garantía, 40 días adicionales. Entonces, también llevamos un largo camino y sí quiero hacer un punto en que las denuncias que nosotros estamos llevando a cabo, todas las tres causas que tenemos fueron del 2021. Y del 2021 hasta que nosotros las tomamos, que fue en abril aproximadamente el año pasado, la causa de hockey patín, y este año, a principio de año, la causa de Cobreloa, y también marzo, la causa del Paralímpico, todavía son varios años en el que no se hizo nada. Que se necesitó un querellante que dijo, ya, me pongo las pilas y hago esta denuncia, sigamos con la querella, ayudemos en la investigación, si no, no pasa nada. Sí ayudaron mucho los periodistas, porque si esto no sale a la luz, ahí queda. Si no sale a la luz lo que es, con la fuerza que se dio el hockey patín, también queda. Y ahí estaría en un cajón, porque ahí estaba, en un cajón cuando nosotros fuimos y nos sentamos afuera de Policía de Investigaciones para que este caso saliera lo más rápido posible. Entonces, eso no puede pasar. No puede pasar y es algo que nosotros estamos tratando de hacer justicia para las víctimas. Y respecto de los dirigentes. Solo para que se refiera respecto a los dirigentes del Club Cobreloa, presidente, ANFP también. Efectivamente, a nuestra consideración, hay responsabilidades. Hay responsabilidades porque esto pasa dentro de dentro de la infraestructura de la Casa Naranja, de Cobreloa, y no se hizo nada. Hay omisiones. Y eso es parte de lo que Cobreloa tuvo que haber denunciado en su minuto. Además, porque también ellos sabían ciertas informaciones que uno como persona natural no tiene como saber. Ellos tuvieron acceso a saber que la víctima había retirado la denuncia.
¿Cómo lo hicieron? Tengo mis dudas. Pero sí hay responsabilidad, y no solo a propósito de lo que se habló del decreto 22. El decreto 22 muchas veces no se aplica. No se aplica por desconocimiento o no se aplica porque las personas que están encargadas de ejercer este decreto 22 no lo hacen. No lo hacen porque no quieren o porque no saben. O lo acomodan, exactamente, lo acomodan porque no quieren hacerlo. Déjeme decirle que en abril 2023, cuando hicimos los oficios, 25 de abril, era impresionante el número de, en el caso del fútbol, porque en el caso de las federaciones está bastante más. ¿Por qué? Porque reciben plata del fisco, entonces ahí hay un tema. Yo quisiera, no sé si usted se va a referir, pero usted es el psicólogo de esta fundación, y yo quisiera solamente hacerle además una mención especial a usted. De verdad que cuando uno escucha en todo caso, en todas las víctimas, pero una víctima que se siente segura por su labor, de verdad que usted merece el reconocimiento, sobre todo de la forma que lo hacen a Don Orem. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Efectivamente han sido causas súper complejas, como son todas las que tienen este tipo de vulneración tan grave, ¿cierto? Si bien se podría decir que las tres causas que estamos viendo, las tres víctimas que estamos viendo, nosotros tienen puntos en común, también hay una individualidad, y eso es lo que uno también trabaja para ayudarlas en eso. Hay miedos y emociones que se exacerban, pero exponencialmente en cada una de ellas. Medios tan básicos como es el volver a salir a la calle, el volver a confiar en una persona, el volver a querer rehacer su vida de manera natural y normal, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acá como fundación también, como siempre lo decimos, para entregar apoyo en todo el área legal, pero también emocional, en acompañarlas. Nosotros hacemos tanto acompañamiento que tiene que ver con terapia de reparación, como también en casos de urgencia. Hay víctimas que en algún momento nos han llamado a las 3 de la mañana y hay que atenderlas, no se pueden abandonar. Entonces, me alegra mucho esta comisión. Siento que va a ayudar no solo a estas tres chiquillas que nosotros tenemos, estas tres valientes que nosotros tenemos, sino que va a ayudar a muchas niñas más, a muchos niños, niñas y adolescentes. Así que se agradece la instancia. Se agradece. Ministra, sí, tiene la palabra. Solo era algo que, escuchando al psicólogo de la corporación, me saltó a la vista, que era algo que igual había estado considerando, que creo que una cuestión relevante a tomar en cuenta del testimonio que salió a la luz pública, protegido por cierto, de uno de los jugadores o exjugadores, tenía que ver con la... tenía que ver con la aseveración. No. Ahora sí. Préndalo. Tenía que ver con la aseveración de estar habituados al sexo grupal. Y ahí, perdón, quizás me estoy metiendo la pata a los caballos, es una pequeña costumbre que tengo, pero creo que también debería ser una materia de investigación si integrantes de cuerpos técnicos que tienen la tutela y el cuidado sobre estos menores de edad facilitan el acceso a prostitución. Porque eso es una vulneración de derechos de acuerdo a la Ley de Garantías de la Infancia. Muchas gracias, ministra. Diputado Tapia, nos van quedando, vamos a aplazar 5 minutos. Les pido, por favor. Sí, bueno, todos sabemos que esta situación es muy grave, lo vuelvo a reiterar, lo reiteramos en cada comisión de deporte que hemos tocado el tema. Bajo el punto de vista de ustedes, porque aquí nosotros yo quiero separar en dos cosas. Todo lo que ha pasado, las víctimas, cómo la podemos ayudar, ustedes están haciendo un extraordinario trabajo, pero también lo que viene más adelante. Porque aquí, cuando estamos hablando de entrenadores, cuando estamos hablando de estos jugadores, hay un perfil. Y un perfil que no va acompañado de lo que significa una actividad deportiva. Porque para mí, en lo personal, la actividad deportiva, yo siempre toda la vida he hecho deporte, está en la sanidad. O sea, yo siempre he dicho, el deporte existe el compañerismo, la lealtad, la solidaridad, pero aquí nada de eso estamos viendo. O sea, no estamos viendo ni solidaridad, ni compañerismo, ni amistad, ni lealtad. O sea, estamos viendo todo lo demás. Todo. Entonces, ¿en qué parte ustedes creen, especialmente psicólogos, bueno, ustedes también como abogados, en qué parte de este caminar se está perdiendo eso? Porque acá tenemos jóvenes, especialmente los de Cobreloa, que fuera la mayoría de Santiago, están en la casa, que ellos igual empezaron de niños. O sea, ellos empezaron a jugar a los 10 años, 11 años. ¿En qué momento ustedes creen que se pierde
y llegan a tener esta actitud que es deplorable. Lo mismo un entrenador, o sea, un entrenador cuando tú le entregas la responsabilidad a una persona adulta, a un entrenador, para que guíe a tus niños y para que tomen en sus manos un grupo de personas como las marcianitas, que claro, en la pantalla todos lo celebrábamos, pero lo que había de atrás. Entonces, nuestra sociedad, yo creo que estamos fallando en algo. Y yo creo que ustedes nos pueden entregar una tremenda herramienta para ver qué es lo que tenemos que hacer, más examen psicológico, ver los perfiles. En este momento yo como... Tiene la palabra breve y después usted también, don Eduardo. Y por otro lado, solamente decir, si se cumpliera la ley, sería otra cosa. No, y cortito, en honor al tiempo, psicoeducación creo que es la clave de todo. Como ustedes bien dicen, niños de 10 años entran a una escuela de fútbol, niños de alguna u otra forma no maleados, ¿cierto? Por decirlo en lenguaje coloquial, pero en el camino se pierde, solo se dedican a que sean futbolistas, a que le peguen bien a la pelota, a lo que van a entregar o lo que pueden lograr, pero la psicoeducación queda de lado. Ya los valores, lo moral, lo ético, lo que realmente es importante en la vida. Recordemos que el fútbol es un deporte que vende millones, lo que se quiera, pero es solo un deporte, no es la vida misma. Entonces, ojalá se psicoeducara un poquito más y cambiara un poco la cosa. Ya, le voy a dar la palabra, que tiene una pregunta al diputado Andrés Giordano. Solamente quiero decir de mi parte que aquí no solamente estamos hablando de fútbol y que esto es histórico, es histórico, y ahí es donde tenemos que poner el ojo. Señor Giordano. Muchas gracias, Presidenta. Muy Diputado. cortito. Una pregunta en realidad para la defensa. O sea, no para la defensa, sino para los abogados representantes de la víctima. Ustedes señalaron que habían responsabilidades del club, que es algo que nosotros hemos discutido mucho. Yo les quería preguntar, en su calidad de representantes, de abogados de la víctima, ¿qué opinión, si es que pueden decirlo acá, les merece la estrategia que ha tenido la defensa en dos oportunidades? Una, en una declaración en marzo, donde descartan absolutamente que existan indicios, y ustedes que tienen conocimiento de la carpeta investigativa pueden referirse, salvaguardando los detalles que no pueden ventilarse acá, pero ¿qué les parece esa señal pública que dio Cobreloa en su momento respecto a estas responsabilidades, señalando que no podían concluir que hubiese ningún indicio de agresión sexual alguna en sus dependencias? Y lo segundo, la estrategia de la actual defensa, que es otra, pues ya no es Ciro Colombare, sino que es un abogado más mediático aún por razones que son bien complejas. Preguntarles qué le parece, porque yo lo he visto señalar a medios de comunicación que va a presentar videos sobre los hechos, que de una u otra manera van a exponer a la víctima, un montón de aseveraciones que me parecen muy preocupantes por el tipo de estrategia que está teniendo un abogado que además es conocido por cuestiones bien complejas además en el mundo. Tiene la palabra don Patricio. Ya, a ver, dos cosas. En relación a lo de Cobreloa, a mí me tocó alegar la causa en la Corte de Apelación de Antofagasta la semana pasada. Y ocupé lo mismo que ustedes están señalando ahora, el informe Cobreloa. El informe Cobreloa es un informe que no tiene ningún sustento legal. Es un informe que buscó blanquear a la institución. Pero lo que pasó con Cobreloa es algo muy simple. Los jugadores son inversiones. De hecho, de los imputados, estaban 3 jugando ya en el primer equipo. Por tanto, Cobreloa protegió su capital. Y la NFP, por consiguiente, también protege el capital. Lo que pasó con nuestra representada en Calama es que 2 instituciones grandes, Cobreloa en Calama y la NFP a nivel nacional, velaron por los intereses patrimoniales de ellos. La verdad que, bajo mi punto de vista, la defensa, nuestro punto de vista de la defensa, no corresponde. Hay que pensar siempre en la víctima, en el niño o adolescente que fue abusado. Pero eso es tan simple como eso, es cuestión comercial. Y en relación a la defensa de los imputados en la causa de Calama, lo alegamos el jueves de la semana pasada, pero es con perspectiva de género o sin perspectiva de género, hay una violación. Ellos tratan de denostar a la víctima, de que era una mujer que tenía promiscua sexualmente, drogadicta. Esa es la estrategia que tiene la defensa de Cobreloa. Y que la culpa es de la víctima. Eso es del libro. Es del libro. Y
nosotros tenemos que, a esa defensa tan machista, no sé cómo decirlo, tenemos que dar vuelta al concepto, porque recién ahora nosotros estamos teniendo fallos que están con perspectiva de género, que están protegiendo a la víctima en el tema del procedimiento, y no están aceptando este tipo de estrategias que lo único que buscan es desacreditar y que la culpable es la mujer, ¿ya? Pero esa es la defensa que está haciendo el colega Cobreloa. ¿Será eficiente? No sé. Voy a pedir solo 1 minuto, 2 minutos, para darle a usted, don Eduardo. Gracias, señora presidenta. Bien breve, aprovechando la presencia de la ministra, yo creo que aquí lo más importante y que yo he tratado de visibilizar es que, a propósito de esta comisión investigadora, es la oportunidad para visibilizar este tema. Si esto se visibilizara tanto como se hizo en un reportaje de televisión, el caso Cobreloa, tanto como se ha hecho con otros casos, yo le puedo asegurar, ministra, que el comité de arbitraje va a quedar chico con la cantidad de causas que se denuncien, porque las víctimas no se atreven. Y quiero citar un caso que es emblemático, de un gimnasta que nos dio medallas olímpicas y que cuando se retiró, él dijo que era maltratado por su entrenador por ser gay. Fue muy conocido. ¿Por qué tuvo que llegar a ese extremo? ¿Qué pasó en el camino? Y por eso, en este camino, yo creo que hay, no estoy exagerando, señora presidenta, yo creo que hay cientos de jóvenes, de niñas, de niños que también son abusados y que no se atreven a denunciar porque se les termina la carrera deportiva, porque se les viene el mundo encima. Esa confianza, creo yo, señora presidenta, hay que entregársela y decirles, transmitirle a través de ustedes que no tengan miedo de denunciar, que no tengan miedo y que se atrevan, porque van a estar protegidas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por eso también surge la idea de hacer una defensoría de los deportistas, que es una idea aquí. Yo sé que varios van a estar conmigo. Quisiera tomar un acuerdo rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, para que la próxima semana esté acá el presidente de la NFP, el señor Pablo Milad, el señor ministro Jaime Pizarro del MINDEP y, por supuesto, el señor Israel Castro del IND. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Posterior a eso, vamos por Cobreloa. Sí, exacto. Citamos a los dos y a uno lo invitamos. Dígame, solamente en el tenor de las invitaciones, ¿no será mucho 3 por los tiempos para no estar tan apurado? Porque ahí sí que vamos a tener hartos temas en deporte. Sí, lo que pasa es que hay 2 que están citados, ¿sí? Que sería el IND y el ministro. Correcto. El otro está invitado. Puede no venir. Puede no venir, ya. ¿Ah? Ahí me queda claro. ¿Le parece? Ya, está bien. Ya, muchas gracias. Entonces, que cerramos la sesión por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos, don Eduardo, por estar presente.